Luego de esta brevísima pausa tenemos que continuar con la revista juvenil en este país. Pero antes de dar paso a mi invitado, quiero darte un excelente consejo. Ganas de disfrutar un delicioso chocolate, tú puedes combinar uno de los y una variedad. Realizar tus pedidos, llámanos al 231-2106 o nos puedes encontrar acá en la zona de San Pedro, calle Linares número 1074. Recuerda que tu mejor ayuda es poder colaborar a las personas que más lo necesitan por la compra de uno de estos deliciosos chocolates. El día de hoy vamos a estar hablando de temas legales, así que todas las personas, todos los amigos que nos están viendo ahí en casa, tomen nota, agarren un cuadernito. Hoy vamos a empezar con el doctor David Contreras, que vamos a estar hablando de sucesiones. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa, gracias por estar acá. Gracias, Gerson, por tu invitación y gracias también al público que está aquí presente para presenciar esta entrevista. Y antes de poder empezar, Gerson, el tema de sucesiones, expresar de que en una oportunidad se ha producido esto de las sucesiones cuando una señora había dejado ya su testamento escrito. Y cuando ella había dejado su testamento escrito, pasa de que ella se va de viaje en barco y en el barco se produce un accidente y en el accidente pues la señora estaba a punto de morir. Sin embargo, antes de morir había dejado al alfarés un documento escrito a mano alzada, ¿no? Y bueno, los hijos fueron a reclamar la herencia en base al testamento que su mamá había dejado. Sin embargo, la norma establece de que es lo último que vale y que por lo tanto aquella escritura a mano alzada ha tenido mayor valor que el testamento dejado ante el notario de parte de la señora que había fallecido. Bien, doctor. Entonces vamos a recalcar esta parte. A veces en la casita decimos, ¿qué son sucesiones? Es decir, que estamos hablando sobre el tema de herencias, lectura de testamentos y todo eso, ¿verdad? Claro, hay testamentos escritos y también hay testamentos que son que son testamentos no escritos, que no se han dejado, que se tiene que sobreentender, así dice la norma. Pero hay algunos testamentos en los que la persona que va a fallecer con tiempo deja a sus hijos lo que les va a pertenecer. Hay algunos testamentos que me han dejado en la oficina, que yo voy a dar lectura, una vez de que el padre, o la madre o los dos fallezcan, yo habré de dar lectura y repartir a los hijos conforme les corresponde. Bien, doctor. Sabemos o lo tenemos entendido que la lectura de un testamento es la repartición de bienes de la persona que está dejando. En este caso, mayormente viene siendo de los abuelos o de los padres. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros queremos saber? Hay peleas familiares por diferentes... en oportunidades se ha logrado pelear por diferentes propiedades, ya sean casas, terrenos, movilidades y un sinfín. Pero ¿qué es lo que sucede, doctor, cuando no existe un testamento? ¿Cómo podríamos hacer la comprobación de que yo soy el primer heredero si es que sería el hermano mayor? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no viene siendo así? Está bien, cuando fallece la persona, una vez que la persona ha fallecido, entonces los primeros llamados a la herencia por generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación, en esa relación familiar que existe. Entonces los primeros llamados en este caso son los hijos, a los cuales el juez debe repartirles de manera equitativa a cada uno. Pero hay casos en los que también el padre decide dejar la herencia a una institución, por decirle a Zemar, ¿no? Y no dejarles nada a los hijos. Eso tampoco está establecido en norma, solamente la disponibilidad es del 20%. Entonces se puede impugnar y decir de que la voluntad del padre fue dejar a Zemar todas sus riquezas, todos sus bienes, sus casas, su auto. Pero sin embargo, se puede impugnar este testamento y la norma establece que solamente le correspondería el 20% de disponibilidad para Zemar. ¿Bajo qué discusiones, bajo qué reglamentos nosotros podríamos hacer ese tipo de demanda? El Código Civil lo establece en el capítulo 4. Ahí está estableciendo toda esta
este procedimiento en el que todo está escrito, todo es en base a la ley, en base al Código Civil, estableciendo cómo se produce esta repartición de bienes. Excelente. Entonces, no es necesario que nos tengan que dejar el abuelo, el padre. Esto lo puede tomar directamente lo que es el Estado. Claro, inmediatamente, si es que ha fallecido, por decirle, el papá y mamá de María, por decir, ha fallecido, y cuando ha fallecido los papás de María, entonces inmediatamente ella es llamada inmediatamente a la herencia, y el juez pues hace la distribución, en este caso el notario, hace de que ella herede todo aquello que sus papás han dejado. No puede pasar directamente al Estado, si no hubieran herederos. En caso de que mamá y papá de María haya sido sin hijos, sin nadie, entonces... ¿Qué sucede, doctor, cuando pasa lo siguiente? A veces los padres, por una u otra razón, deciden adoptar a algún hijo, deciden adoptar a un miembro para que forme parte de esa familia. También. Pero existe un hijo legal, un hijo legítimo. ¿Será posible, en este caso, que los papás puedan dejar solo a uno de ellos y que uno de ellos pueda pelear la herencia? Bueno, la voluntad del padre es la última que se da, ¿no? El padre también puede decidir no dejarle a su hijo nada. O sea, el padre también puede dejarle a su hijo con ninguna herencia, ¿no? Porque le ha faltado el respeto, o por indignidad se llama aquello. Indignidad. Cuando el hijo ha contraído matrimonio, ha establecido alguna relación amorosa con la amante del padre, entonces él puede decir por indignidad, pues no le voy a dejar nada. Como una represalia. Como una represalia. Entonces el padre decide no dejarle, y esa voluntad del padre es respetada. Respetada totalmente. Querido doctor, también he entendido, nos han escrito a nuestra página del Facebook, y tengo una pregunta para usted. ¿Qué es lo que sucede cuando, por decir, una casa se ha convertido en vecindad, ¿no? Es decir, que el propietario tiene varios inquilinos y a la misma vez el propietario no tiene lo que es familia, no tiene hijos, no tiene alguien que pueda reclamar estos bienes. ¿Qué sucede en esta parte? Lo tomamos como una anécdota o lo tomamos como un cuento, pero ha sucedido. ¿Qué es lo que pasó? La señora murió, falleció, y la casa automáticamente, todos los inquilinos se han repartido por cuartos. ¿Eso está legalmente establecido? De ninguna manera. Eso tiene que decidir el notario, decidir de cómo va a ser esta distribución, porque ellos no puede haber una disponibilidad. En cuanto no hay una relación directa, tiene que haber una relación familiar para que esos vecinos les pertenezcan. Pero prácticamente toda esa propiedad pasa al Estado, y entonces el Estado ve la forma de la distribución que se va a hacer. Entonces totalmente mal aquella de que decida yo como inquilino, bueno, el viejo ha muerto, ¿no? Nos quedamos. Y nosotros nos quedamos con los bienes. No es así. ¿Bajo qué argumento le comento esto, doctor? Los inquilinos obviamente estaban ingresando a lo que es la pieza en calidad de alquiler, en calidad de anticrético. Entonces ellos estaban velando por lo que es este motivo del dinero o de la devolución del dinero. Porque ya muerta, fallecida la señora, ellos, ¿dónde poder ir a reclamar ese dinero? ¿Cómo realizar este ajuste de cuentas económico? Y lo que ellos tomaron es este tipo de acción, poder adueñarse de lo que es la habitación o del departamento que ellos vivían. Pero esos son problemas que frecuentemente se presentan, y a veces inclusive se puede desear de que prácticamente el viejo, el anciano, pueda fallecer y dejarnos todos los bienes. Esto pasa a propiedad directamente del Estado. Pasa prácticamente a propiedad del Estado, y es el Estado el que se encarga de poderles devolver los anticréticos, todo. Pero de ninguna manera ellos ya de lógica son propietarios. Entonces no se puede, legalmente no se puede actuar de esa manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Bien, doctor. Ahora tenemos más preguntas para usted. ¿Cómo podríamos hacer, digamos, antes de que, ya sabemos que la mamá, el papá están enfermitos, ya sabemos que el abuelito nos va a dejar?
Entonces, en el sentido de poder realizar un testamento, ¿bajo qué reglamentos tenemos que hacer? ¿Cuál sería el procedimiento para poder realizar un testamento ya antes de que fallezca, ¿no?, la persona que quiere dejar estos bienes? Claro, una vez de que ya el papá o los abuelitos se sienten con que ya van a partir, entonces se nombra un curador. Ya. El curador es el que va a representarlo, el que va a decidir por él cómo va a ser esta distribución, pero que sin embargo es la voluntad del abuelo dejar a los nietos más preferidos y dejarle a uno una casa, al otro otra casa, una distribución así. Entonces hace una escritura con el notario, se llama al notario, y hace conocer cuál es su última voluntad, y se llama un testamento abierto o cerrado. En algunas veces es un testamento cerrado en el que solamente se va a abrir el momento en el que fallezca el abuelito o la abuelita. En ese momento se abre y se lee, se da lectura. Muy bien. Entonces, eso puede quedar íntimamente en el notario y la persona que quiere dejar. Y también puede haber el caso de que los demás ya sepan, por decir... Si es un testamento cerrado, pues prácticamente no van a saber. Esa es la diferencia entonces de un testamento, un testamento abierto. Sí. Ya. Entonces, sí vale la posibilidad también de que se puedan enterar los familiares que van a ser acreedores a una herencia que está dejando el abuelo o la abuela. Claro, ¿Cómo? No. Claro, ellos se van a enterar en el momento en que el abuelo fallezca. En el caso mío, que yo tengo un testamento de las personas que me dejaron en confianza, un testamento cerrado, y inclusive mis honorarios más, que los voy a recoger en el banco. Y bueno, yo habré de dar lectura cuando el señor fallezca, reunir a toda la familia y decir cómo que les corresponde, porque es un testamento totalmente cerrado. Bien, doctor. Ahora, cuando no se inmiscuye lo que es esto de dinero, la parte económica, solamente hay cosas materiales, ¿se puede realizar también un testamento en este sentido? Claro, para todo aquello. Inclusive hay cuentas bancarias que se dejan. Hay cuentas bancarias, hay también acciones, por ejemplo, en la cervecería, o pueden haber acciones en algún banco, todo aquello, ¿no? Pero a veces se tiene que dar el testamento con beneficio de inventario, porque puede ser que, por ejemplo, tú, Gerson, heredas de tu abuelo, puedes heredar también su deuda. Ah, ¿en serio? Sí, claro, puedes heredar su deuda, y por lo tanto lo que tienes que apelar es inmediatamente al beneficio del inventario. Entonces se hace un inventario de las cosas que se hizo y no se hizo, y cuánto tiene y en qué banco, pues en el Banco La Unión, en el Banco La Mutual La Primera, en el Banco Sol. Entonces, cuántas son las cuentas que te han dado. Entonces todo eso puedes recoger, pero gracias a un beneficio del inventario. Pero no existiendo ese derecho de inventario, puedes heredar la deuda. Es decir, que podemos salir beneficiados como podemos salir desfavorecidos. Perjudicados. Sí. Oh, qué interesante, doctor, Sí, nos ha aclarado mucho realmente este panorama, porque en Bolivia no sabemos muchas veces esta cuenta de poder realizar lo que es la herencia, simplemente lo hacemos oralmente y a veces no dejamos documentos. Dígame, ya para terminar esta entrevista, doctor, es muy importante poder dejar algo firmado, algo escrito, algún documento que valga el sentido, o seguimos nomás así dejando herencia oralmente. Se puede dejar de manera escrita, eso es lo válido, porque si no deja de manera escrita, entonces tenemos que ver quiénes son los primeros llamados a la herencia. Ahora, la mejor figura para este tratamiento de la herencia es el adelanto de legítima. Es cuando se deja al hijo la casa como una venta ficta y se le da un adelanto de legítima con una cláusula del usufructo, que significa de que el hijo va a hacer uso de la propiedad en tanto y cuanto el padre fallezca, antes no.
Perfecto, doctor, muy bien. Muchas gracias por su presencia acá en el programa. Ha sido muy beneficioso poder contribuir con usted, sus conocimientos acá con nosotros los jóvenes. Muchas veces no sabemos cómo tocar este tipo de puntos, no sabemos cómo y a dónde acudir. Ahora sí, doctor, quisiera, por favor, ya para terminar, nos podría decir a qué contactos podríamos comunicarnos con usted si es que quisiéramos saber más. Al 76 53 42 50. Tenemos nuestra oficina, estoy asociado con el doctor Bernardo, con él trabajamos, estamos en la avenida Ramiro Castillo número 20, edificio Hermanos Contreras número 20, de la terminal de Yungas a unas 2 cuadras. Muy bien, doctor, muchas gracias por su presencia. Más adelante vamos a estar con el doctor Bernardo, ¿verdad? Que nos estará hablando otro tema. Muy bien, doctor, gracias. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor. Ahora sí nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial y al retornar estamos con el grupo Vida Eterna.